o los que no puedan entrar por alguna circunstancia. Bueno, muy buena tarde para todos. Qué rico tenerlos nuevamente en esta segunda semana de nuestra materia de ingeniería, de biología para ingenieros. Hoy vamos a tener también una clase muy interesante. Hoy vamos a hablar de un documental que ha permitido de alguna forma empezar a visualizar desde hace más de una década los problemas que la Tierra estaba presentando hoy y que pues obviamente llama a que todos de alguna forma aprendamos a generar un mundo mucho más sostenible. Pero antes de ello, quiero ir a revisar un poco la actividad número 1, a mirar cómo les fue, a que me cuenten qué tal les pareció. Laura Daniela, ¿cómo te pareció la actividad? Profe, pues la actividad me pareció muy buena. Yo ya pues anteriormente había visto ese documental y la verdad sí es un poquito sorprendente ver la cantidad de residuos que utilizamos a lo largo de nuestras vidas. Incluso, por ejemplo, antes cuando estamos bebés, o sea, inconscientemente generamos una cantidad de basura exagerada. Estefanía, ¿cómo te pareció el documental y el ejercicio de actividad? Profe, pues creo que ya les había comentado anteriormente que yo ya había visto el documental, es más, era como la tercera vez. Ah, bueno. Y nada, me gustó mucho porque las preguntas, pues en parte lo hacen reflexionar a uno. Y es una invitación, o sea, sería hasta muy chévere que de pronto si los demás pudieran como escuchar el mini podcast de uno, porque pienso que cada uno tiene mucho que aportar. Entonces me gustó muchísimo. Ok. Michelle, ¿qué tal la actividad? ¿Cómo te pareció el ejercicio, el de grabar y transcribir? ¿Qué tal? Michelle. Bueno, Silvio David Alvarado. Julio César Gamba. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te pareció el ejercicio de grabar y subir a la plataforma el ensayo? Excelente, profe, porque pues la verdad no lo había hecho, entonces es algo que aprendí, ¿cierto? De todas formas no lo hice muy pulido, pero pues sí, en verdad sí me puso a reflexionar mucho. No había pensado en tantas cosas que uno puede dejar pues como de rastro, porque eso es un rastro que uno deja en el mundo. Ok. Eso es. Emanuel Arce. Profe, muy buenas noches, ¿cómo está? Sí. Profe, no, es que sé que ya está llamando a Lisa y pues no, yo creo que ya me llamó y no había logrado conectarme. No, era que estaba preguntando sobre la actividad, que cómo les había parecido, qué tal el documental. No, la actividad es muy buena. Digamos que cuando uno ve el video, lo que decía el compañero es verdad, uno se da cuenta de todo el impacto ecológico que una sola persona puede tener en en el mundo. Entonces ahí es donde viene uno a cuestionarse mucho uno como ser humano que va a dejar a las siguientes generaciones. Esto es muy cierto. Bueno, voy a compartir y voy a mirar para que veamos un par de actividades, miremos cómo la respondieron. ¿Ahí están viendo la plataforma? Sí, profe, sí se ve. Ok, ya está la segunda semana montada con una herramienta para contribuir en el proceso de sostenibilidad. Está la primera, donde se encuentra un documento, un dossier pedagógico sobre la asignatura y la presentación de la clase. Y aquí está la actividad del día de hoy. Pero bueno, vamos a la actividad pasada. Son 17 alumnos, solamente han presentado 12. 4 no han presentado y me imagino que habrá una persona que no ha abierto la plataforma, veremos quién es.
Ángela María González está, Restrepo debe ser. Ángela María González no ha abierto la plataforma, entonces pues obviamente no es. Y las personas que no han entregado, Profe, Silvio, una pregunta, bueno, sí, sí, porque es que el portal hay veces uno le va a subir y no le sube pues como la información, pero por lo que veo la mía sí me subió. no, está por el contrario, no me esté a ver, aquí no está, digamos, Silvio no está, es en los que no han presentado, mire, sin entregar. No, yo soy Emanuel, profe. Ah, ya. Silvio David, ¿está? Sí. Silvio, Sebastián Becerra, Harold Morales, Ángela Omaña, son los 4 que no han presentado. Pues obviamente tenemos inconvenientes con las personas. La idea es que siempre tengamos la actividad antes de arrancar, porque pues obviamente yo ahorita voy a evaluarlas y si no están, pues obviamente pues empezamos a tener inconvenientes. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario sobre la actividad? ¿Algo que no les haya gustado? Bueno, entonces arranquemos. Esta semana vamos a ver otra, digamos, vamos a complementar el tema digamos, de la sensibilización que tenemos que tener nosotros para poder arrancar a fondo el tema, los diferentes temas que vamos a ver en nuestra asignatura. Y he traído a colación este otro documental que es muy interesante, que es Home, nuestra casa, una herramienta para contribuir la educación para un futuro sostenible. Y de ahí un poco la importancia de ello, de mirar qué es ese concepto de sostenible. ¿Alguno sabe qué es ese concepto de sostenible? ¿Alguien sabe qué es sostener? El término sostener, profe. Sí. Profe, Estefanía va a intervenir o opino. Opine. No, es que de pronto pensé que era sostenible y que no había escuchado bien, sino No, que sí, pues... es que como le definí, que pedí que definieran qué era sostenible, pero como nadie me respondió, entonces por eso le dije que si alguien sabía qué era sostener, para así poder llegar al concepto de sostenible. Profe, es como mantener, Bueno, como permanecer, ahí como ejercer alguna fuerza para mantener algo estable, okay. como una estrategia, una metodología, algo así. Bueno, ¿algún otro tiene una definición de sostener? Cuando sus padres dicen, yo lo sostengo, ¿qué están diciendo? Que nos dan todo. Ok. Entonces, ahí podemos llegar a ese concepto de sostenible. Lo que se busca en términos de sostenible es poder contribuir a tener absolutamente todos los elementos requeridos y necesarios para la subsistencia de todos los seres vivos sobre el planeta. Y cuando hablamos de un futuro sostenible, lo que estamos buscando es tratar de que eso se dé hacia futuro. Y la única forma es tratando de generar un nivel de conciencia en todos los seres humanos, que son los que obviamente han generado el mayor nivel de carga contaminante y deterioro de nuestro planeta. Entonces, un poco lo que vamos a ver esta semana, el tema es eso, es tratar de aportar herramientas para contribuir en una forma de educación para poder construir un futuro sostenible. Y este documental nos da todos los elementos porque nos permite de alguna forma poder observar cómo a lo largo de la historia de nuestro planeta, pues obviamente han generado los grandes cambios que hoy nos tienen al borde pues hoy del abismo, del precipicio, de desaparecer. Entonces, de ahí la importancia de tener este tema como un segundo tema que nos permite llevar a niveles de concientización, no solamente como personas, sino como profesionales. El documental arranca con esta frase que me parece muy diciente y que vale la pena resaltarla y que la reflexionemos.
escucha bien, por favor. Tú eres como yo, un Homo sapiens, el hombre que piensa. Primer elemento que es fundamental. Nos da, digamos, la especie, nosotros somos de la familia Homo y somos de la especie sapiens, que somos hombres pensantes, ¿sí? O seres pensantes. Y un poco el pensamiento lo que nos hace es reflexionar, tener esa capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Lo que alguien decía es esa, digamos, esa capacidad de poder nosotros, digamos, definir qué hacemos. Y de ahí la importancia de ese pensamiento que los hombres tienen. Un ejemplo típico es lo que hizo Albert Einstein. Albert Einstein cuando, digamos, estableció la fórmula de la energía, ¿sí? Y donde hubo una relación entre la masa y la energía, y lo hizo con un único propósito, era de que pudiéramos empezar a tener el conocimiento. Nunca lo pensó de que pudiera también ser una arma que hoy por hoy, pues obviamente puede generar cualquier tipo de catástrofe en nuestro planeta. Entonces, un poco lo que arranca este documental con esa frase de tú eres como yo, un Homo sapiens, el hombre pensante, o el hombre que piensa, pues te da la posibilidad de eso, de reflexionar que nosotros estamos pensando y como seres pensantes debemos de contribuir un poco a ese futuro sostenible de que se habla. La vida, ese milagro del universo, empezó hace aproximadamente 4.000 millones de años y nosotros, los hombres, solo existimos desde hace 200.000 años. Sin embargo, hemos logrado trastornar este equilibrio tan esencial para la vida. Vemos dos cosas fundamentales ahí en cuanto a tiempo. La vida arranca hace 4.000 millones de años y el hombre hace 200.000. Si pudiéramos, digamos, tabular en un periodo de tiempo para tener una idea clara de qué estamos hablando en el tiempo, podríamos pensar que en un año están esos 4.000 millones de años, es decir, oiga, un año es esa cantidad. Y si, digamos, colocamos en esos 4.000 millones de años el momento en que el hombre nace, prácticamente nació entre el 27 y 28 de diciembre, o sea, realmente llevaríamos muy pocos días sobre la Tierra. Pero lo curioso es que nos llama a comprender que en ese corto tiempo hemos logrado el desequilibrio y que ha puesto en peligro la vida. Entonces, importante también que lo tengamos en cuenta. Escucha bien esta historia extraordinaria que es la tuya y luego decide lo que quieres hacer con ella. Entonces, un poco lo que te llama es a que escuchemos, le pongamos atención y que después de eso reflexionemos qué podemos hacer nosotros como personas o como profesionales para mejorar esas condiciones que hoy tenemos sobre el planeta, que hoy tenemos y que pues obviamente tiene amenazada la vida. Este documental lleva más de una década, ¿sí? Se estrenó aproximadamente el 5 de junio del 2009 y lo que busca es plantear un objetivo de sensibilizar en lo que hoy está sucediendo en el planeta, que es la escasez de recursos. Hoy los recursos naturales se han venido escaseando, el agua, el suelo, el aire, los seres vivos a diario. Hay especies que se colocan en vía de extinción y otras que se han extinguido completamente. Y esto pues ha generado un problema ecológico. Recordemos que la ecología es el estudio de nuestra casa, o sea, de nuestro planeta. Y ese estudio de nuestro planeta evidencia claramente la interrelación que existe entre todo. Nosotros estamos íntimamente relacionados con los otros seres vivos y a la vez con los seres inanimados o inertes que tienen. Un ejemplo claro es que dos seres inertes son parte esencial y nos dan la posibilidad de vida, que es el oxígeno y el agua. ¿Sí? El oxígeno, sin oxígeno nosotros no podríamos vivir y sin agua tampoco. Entonces, esa interrelación que existen entre los seres inanimados o inertes y los seres vivos, pues nos permiten evidenciar que ese equilibrio es al que se refiere en la diapositiva pasada, a ese equilibrio que sin darnos cuenta nosotros hemos puesto, digamos, hemos arriesgado y estamos hoy
pues obviamente generando unas transformaciones que están poniendo en peligro nuestra subsistencia sobre el planeta. Como respuesta a esto, pues evidencia el cambio climático y obviamente esto lo está originado, ¿por qué? Por la actividad humana descontrolada, consumista, que es lo que en el documental pasado nosotros veíamos. Entonces vemos cómo claramente, digamos, este documental va a aportarnos eso, ver cómo se van escaseando los recursos, ver cómo se presentan los problemas ecológicos, como el cambio climático, y todo ocasionado por esa actividad desenfrenada que nosotros tenemos como seres humanos. Digamos, este mapa mental nos permite evidenciar lo que más o menos podría hacerse algunos de los temas que se van a ver en el documental. Arranca como la vida en la Tierra y su desequilibrio ecológico, nos empieza a mostrar cómo paulatinamente vamos generando ese desequilibrio ecológico a medida que va avanzando, digamos, la explotación de recursos en nuestro planeta. Evidencia claramente la era agrícola o la primera revolución que fue la agrícola, que pasamos de ser sedentarios, de ser nómadas a ser sedentarios, y con esa posición de estar en un sitio, pues obviamente empezamos a generar unos sobrecultivos, a sobreexplotar el suelo. Pasamos a la segunda revolución, que es la revolución industrial a través del descubrimiento del petróleo, lo que es considerado como el oro negro, y estamos ya, digamos, atravesando la tercera ola o la tercera revolución, que es la tecnológica. Hoy estamos en ese proceso. No la toca este documental, pero en términos reales estamos atravesando ello. Se evidencia claramente la deforestación, y eso pues obviamente trae una de las consecuencias más graves, que es el cambio climático. Vemos cómo de alguna forma, sin darnos cuenta, empezamos a adaptar a una serie de plagas y de pandemias que paulatinamente nos están tocando y que de alguna forma van a ser, digamos, más grave la subsistencia en el planeta. Para todos es conocida la pandemia que tenemos, pero tenemos otras pandemias que son mucho más graves que las que están dando el COVID. Si nosotros miramos el cáncer, las enfermedades cardíacas, digamos, todo lo que es, digamos, estas enfermedades que hoy ocasionan más muertes de la que ha ocasionado, digamos, el COVID, pero que pues obviamente no están detectadas, no se establecen como pandemias en virtud a que sobre ellas hay un proceso de explotación económica a través de los medicamentos. Y pues obviamente toca de alguna forma algunas acciones para generar este proceso de adaptación y de mitigación al cambio climático. Entonces, un poco el documental de Home nos permite evidenciar cada uno de estos puntos de una manera muy hermosa, muy clara, y a través de ejemplos muy dicientes que en la práctica nos van a contribuir a comprender de mejor manera esta situación que estamos viviendo. Una de las cosas que tiene el documental es, digamos, la producción. Esa producción nos permite ver muchos de los lugares que, pues, obviamente nosotros nunca nos imaginaríamos. Arrancamos desde ver estas aguas termales donde se evidencia un poco las condiciones climáticas que tuvo el origen de la vida, pero igualmente se muestran los lugares en el planeta donde hoy por hoy se vienen escaseando los recursos, como en el caso del agua en algunas poblaciones de África. Vemos la sobreexplotación a través de cultivos, ¿sí? Y cómo de alguna forma hoy por hoy buscamos la forma de tratar de fabricar alimentos para satisfacer la necesidad del hombre. Vemos cómo de alguna forma los animales buscan, digamos, esos reductos para poder conseguir sus nutrientes y poder subsistir. Vemos cómo la naturaleza de alguna forma busca equilibrarse a través de lo que son esos humedales y a partir de ellos poder dar vida a escalas de la cadena trófica básica, ¿sí? Y vemos cómo de alguna forma, sin darnos cuenta, de manera subliminal, el planeta también nos manda mensajes de que lo amemos, de que lo consintamos, de que lo tengamos como un recurso que se debe preservar, se debe proteger y lo debemos cuidar permanentemente. Entonces, lo que busca, digamos, desde el punto de vista práctico, esta narración, llamémosla didáctica secuencial, es poder aportar desde el punto de vista real todo lo que es la historia natural
de la formación de la Tierra como sistema geológico, o sea, como, digamos, una sumatoria de rocas metamórficas, sedimentarias, ígneas, ¿sí? Y a través de ellas cómo los seres vivos se fueron interactuando y ver cómo de alguna forma se formaron esos ecosistemas que hoy interactúan con la naturaleza. ¿Para qué? Para tratar de garantizar la vida y la subsistencia sobre el planeta. Entonces, lo que el documental muestra es esa relación, digamos, holística o, digamos, real de lo que es la vida en el planeta, y a través de ella establecer esos vínculos que tienen las especies con el medio natural. Ya lo decía anteriormente, la interrelación del oxígeno con los seres vivos, la interrelación del agua con los seres vivos, la interrelación de nosotros con otros seres vivos a través de las cadenas tróficas, las plantas a través del suelo y del aire como elemento fundamental. ¿Para qué? Para poder sostener las distintas especies sobre el planeta. Pero sin darnos cuenta, esto ha conllevado ¿a qué? A que sea, digamos, de una forma real, un equilibrio natural frágil, que sin darnos cuenta, nosotros con nuestras actitudes podemos desequilibrarlo y con eso llevar ¿a qué? A que prácticamente la desaparición del hombre sobre el planeta, pues obviamente sea hoy uno de los retos que nosotros tenemos que asumir para poder garantizar la vida y la subsistencia sobre el planeta. Y un poco esto nos va a permitir reflexionar de nosotros como personas y nosotros como que, perdón un momentico, ahorita lo llamo doctor Claudio, que estoy en clase. Y de nosotros a través de, digamos, de personas y de profesionales. Ustedes como ingenieros industriales pueden contribuir muchísimo a este ejercicio, al ejercicio de poder establecer esas interrelaciones, de mirar cómo a través de los procesos productivos, como lo vamos a ver en la segunda parte de la materia, podemos disminuir esas cargas contaminantes y con base en ello poder garantizar de alguna forma la sostenibilidad nuestra sobre el planeta. Vemos cómo, digamos, el documental nos muestra cómo los seres vivos, desde los más incipientes, como son los microorganismos, llamemos las bacterias, fueron dando, digamos, el paso y fueron permitiendo la relación con las plantas y los animales, que de alguna forma, pues obviamente generaron esos vínculos. Y vemos cómo podemos evidenciar eso. Un ejemplo típico es lo que pasa, por ejemplo, en nuestro sistema digestivo. Nuestro sistema digestivo no permitiría desdoblar muchos de los alimentos que nosotros consumimos si no tuviéramos esos cientos de miles de millones de bacterias que están en nuestro aparato digestivo, sobre todo en los intestinos delgado y grueso, que es donde se asimila el alimento. Entonces, un poco esto muestra esa relación de cómo todo está íntimamente relacionado y hay unos vínculos que generan el equilibrio en la naturaleza. Entonces, importante que nosotros lo veamos, lo tengamos y a partir de allí evidenciemos claramente que la vida es sostenible única y exclusivamente si nosotros empezamos a generar una transformación de nosotros como personas y de nosotros como profesionales. Y el documental pasado lo evidencia, ustedes lo acaban de decir claramente, la cantidad de residuos que se arrojan no solamente al aire, al agua y al suelo, en virtual a ese inusitado y llamémoslo, descarado consumismo que nosotros tenemos, y eso pues obviamente está generando que de manera irracional nosotros estemos cada vez deteriorando más nuestro planeta y que muchos de los países pobres pues cada día seamos más pobres en virtud a ello, a que sin darnos cuenta estamos acabando con nuestras riquezas naturales y obviamente con ello estamos acabando la forma de garantizar la subsistencia de nosotros como especie humana sobre el planeta. Entonces, de ahí la importancia de que este documental nos muestre la forma como se viene dañando permanentemente nuestro planeta a través de nuestras actitudes. Es importante tenerlo en cuenta. Otro de los elementos fundamentales es evidenciar claramente que hay acciones que nosotros podemos empezar a emprender. Esas acciones están relacionadas con el reducir en los consumos, reciclar en la materia prima y a partir de allí generar esos procesos de bioconservación que en términos prácticos nos permite
que no sigamos explotando tan irracionalmente la cantidad de recursos que hoy tenemos, y con base en ello podamos generar una disminución real y efectiva de lo que es esa carga contaminante de los seres humanos, pero a partir de allí, pues obviamente poder construir una forma de ver la vida y las cosas de una forma totalmente distinta. Esto nos va a permitir y a garantizar que definitivamente esos vínculos y esas relaciones que nosotros tenemos con los demás seres vivos sea mucho más evidente, y a partir de ello nosotros podamos, digamos, dimensionar de mejor forma la forma de actuar, la forma de proceder, y con base en ello nuestras actividades o nuestras, llamémoslas, formas de vida, nuestros modelos culturales y patrones sociales puedan ser transformados para poder entender y comprender que si no generamos un cambio en muy pocos años, pues obviamente la vida sobre el planeta será mucho más difícil de poder tenerla. Hay países en el mundo que han venido generando esa transformación. Ejemplos como Alemania, Costa Rica, Dinamarca, entre otros, son países que han empezado procesos de innovación ecológica, procesos que de alguna forma han permitido transformar el comportamiento, no solamente industrial, porque ellos empezaron a generar procesos de reducción del consumo de recursos, de perfeccionar procesos, de mejorar las condiciones de vida, pero sobre todo de disminuir un poco esos elementos de consumo que a veces nosotros lo tenemos. Entonces, importante empezar a ver que esos beneficios van a arrojar de manera inusitada unas transformaciones y unas nivelaciones a nuestro planeta. Costa Rica, por ejemplo, es el primer país que subsiste o sobrevive ¿de qué? Del ecoturismo. Entonces ellos han venido conservando la mayoría de ecosistemas, y a través de eso pues han arrojado un proceso industrial de tener el turismo como uno de los, digamos, elementos de mayor ingresos que por habitante tiene ese planeta. Y el caso, por ejemplo, de Dinamarca lo que ha generado es empezar a optimizar la explotación de recursos, y a través de esa explotación lo que ha hecho es buscar el reciclaje y reuso. En muchos de estos países, sobre todo en Alemania y en Dinamarca, hoy lo que son los rellenos sanitarios han desaparecido, y esto ha generado que la innovación industrial y tecnológica haya sido pieza fundamental en este proceso de transformación, y con ello pues obviamente han disminuido muchos de los problemas actuales que hoy se presentan por lo menos se presentaban anteriormente en algunos de esos países. Entonces, esas experiencias son las que nosotros tenemos que entrar a reflexionar. ¿Para qué? Para empezar a establecer unos valores que nos permitan de alguna forma cambiar esa forma de destrucción del medio ambiente, de la producción y distribución de recursos y de alimentos que hoy tenemos, y con base en ello, pues generar un proceso de transformación personal digamos, en ustedes como personas y como profesionales, o en nosotros, para ser mucho más exactos. Es por ello que hoy por hoy lo que es el concepto de educación para el desarrollo sostenible juega un papel fundamental. Las universidades, los colegios, las escuelas y las familias deben de empezar a aportar estos cambios de esos modelos culturales consumistas, de ese cambios y esos modelos culturales que lo que hacemos es desperdiciar recursos. Si uno entrara y hiciera una reflexión, y lo quiero hacer con base en nuestra región, en nuestra ciudad, Pereira, el consumo per cápita de agua es 40% más de la media normal que se tiene, pero con un agravante. ¿Cuál es el agravante que tenemos? Es que la capacidad portante del río Tun como acueducto para el acueducto de Pereira es cada vez menor. En el último informe del agua que es elaborado por el IDEAN, evidencia claramente que el río Tun ha perdido capacidad portante de agua para el acueducto de Pereira, y ha empezado a disminuir en unos porcentajes que ya son altamente significativos. En el último informe estaba entre el 46 y 47% de lo que era el caudal normal o el potencial hídrico del río Tun. Entonces, esto empieza a evidenciar claramente que esos comportamientos
comportamientos que nosotros tenemos podemos transformarlos. ¿Y cómo podemos transformarlos? Cuando generamos un nivel de conciencia de entender claramente que muchos de los consumos, muchos de, digamos, de esas necesidades, podemos empezar a satisfacerlas y a tener unos comportamientos mucho más racionales. Y eso se puede lograr a través de todos este tipo de asignaturas. Entonces, por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy es eso, es tratando de que en las aulas haya por lo menos una reflexión sobre estos comportamientos que nosotros estamos teniendo con los recursos naturales, no solamente como personas, sino como profesionales. Y a partir de allí, empezar a que la gente empiece a construir unos valores hacia la sostenibilidad, que no es otra cosa que buscar la forma de disminuir las cargas contaminantes que nosotros generamos hacia la naturaleza y empezar a trabajar lo que son esos nuevos conceptos de procesos ecoamigables que permiten que de alguna forma seamos amigables con nuestra casa. Y esto es lo que, sin darnos cuenta, este documental nos aporta. Nos permite aprender a cómo vivir juntos, aprender a cómo ser y a partir de allí aprender de una manera armónica un proceso de reflexión sobre el comportamiento que nosotros llevamos sobre el planeta. Vamos a traer, digamos, unas reflexiones de algunos momentos que el documental nos muestra y a partir de allí lo que podríamos ser, digamos, la motivación para poder que el ensayo que ustedes tienen que realizar sobre este documental, pues obviamente sea mucho más generoso y permita reflexionar de una mejor forma. El primero está en la gran aventura de la Tierra. Cada especie tiene un papel, cada especie tiene su lugar, ninguno es inútil o dañino, todos se equilibran. Entonces empezamos a darnos cuenta de algo fundamental, es que cada especie viva que el planeta tiene un lugar y está allí por algo, y que no existe ningún ser vivo ni ningún elemento sobre la Tierra que sea inútil o que sea dañino, por el contrario, todo lo que hay que buscar es cómo equilibramos cada uno de esos elementos. ¿Para qué? Para generar un proceso de transformación. Entonces, ¿cómo podemos disminuir la carga contaminante de las aguas? Pues obviamente no haciendo tanta cantidad de vertimientos, generando plantas de tratamiento de aguas residuales, generando procesos de reducción en la fuente, etcétera. Entonces, este tipo de elementos... ¿Aló? ¿Alguien me quiere preguntar algo? ¿O se le prendió el micrófono? Bueno, entonces decía que, digamos, lo que buscamos es eso, buscar esos equilibrios que conlleven a entender claramente que todas las especies que están en el planeta, pues obviamente cumplen un lugar específico y que cada una que desaparezca estamos rompiendo o estamos generando un desequilibrio en un ecosistema cualesquiera que sea. La segunda reflexión, solo tenemos 200.000 años, pero vas a cambiar la faz del mundo. Aunque eres frágil, vas a conquistar todos los medios, te vas a apoderar del territorio entero como ninguna especie lo había hecho antes que tú. Entonces, si bien es cierto, llevamos muy poco tiempo sobre el planeta, lo que estamos haciendo es que ya hoy colonizamos todo el planeta, hoy todas las partes, desde el polo norte al polo sur, desde el oriente hasta el occidente, lo tenemos colonizado. Y lo que nos hemos dado cuenta es esa fragilidad, pero curiosamente no la hemos comprendido a cabalidad, porque sin darnos cuenta lo que estamos generando es obviamente que se generen esos desequilibrios y que esa fragilidad de los ecosistemas pues obviamente hagan que se desaparezcan especies y que aumentemos el riesgo digamos, de la subsistencia nuestra sobre el planeta. Entonces, digamos, es la segunda reflexión que el documental nos puede arrojar. La tercera, el motor de la vida es el vínculo. Todo está vinculado, nada se basta a sí mismo. El agua y el aire son inseparables, están unidas de por vida y por nuestra vida en la tierra. Todo se comparte. Y un ejemplo claro lo podemos dar. El agua es H2O y el oxígeno es O, lo que quiere decir que sin darnos cuenta la conformación del agua está basada en el oxígeno. Y si está basada en el oxígeno, podemos entender que tanto el oxígeno y el agua tienen una relación y son dos seres inertes. Y ahora si los metemos, tanto el agua y el aire hacen parte de nuestra vida. Nosotros somos el 80% de agua y requerimos para la vida tener aire.
o oxígeno, y si no lo tenemos, pues desaparecemos. O sea, ahí sin darnos cuenta podemos generar un vínculo y evidenciar claramente que todo está vinculado, que si nosotros no miramos más allá y no entendemos esos vínculos, pues obviamente vamos a hacer que muy rápidamente, digamos, la subsistencia sobre el planeta sea mucho más, digamos, real y efectiva, y que en pocos años, pues obviamente la tendencia sea a desaparecer. Es el momento de ir uno al encuentro del otro, porque lo importante no es lo que hemos perdido, sino lo que nos queda. Es válido. Sabemos que la única forma de garantizar la vida es salvaguardando lo que tenemos. Entonces tenemos que empezar a generar esos cambios de ese comportamiento que nosotros tenemos, y a partir de allí pues es un llamado de atención a nosotros como personas y nosotros como profesionales para generar esa transformación que obviamente se requiere, y que de alguna forma podemos establecer que si yo cambio, el planeta está cambiando. No necesariamente tenemos que todos cambiar para que el planeta cambie. Con el simple hecho de que una persona cambie, pues obviamente empieza el proceso de cambio de nuestro planeta. Las consecuencias de nuestras acciones son enormes. Otros, y no nosotros, pagan el precio sin ser responsables. He visto campos de refugiados tan vastos como ciudades tiradas en el desierto. ¿Cuántos hombres, mujeres y niños dejaremos a la orilla del camino mañana? Entonces nos llama a una reflexión real. Es que las consecuencias de nuestras acciones van a ser pagadas por otras personas. Van a ser nuestros hijos, nuestros nietos los que van a pagar esas consecuencias de ese cambio climático. Y nos muestra una radiografía real. Es que hoy hay campos de refugiados que evidencian claramente cómo el desierto es su refugio, y que allí no hay recursos como el agua, y que obviamente ellos tienen que prácticamente vivir sin ese recurso, evidenciando que prácticamente lo que tienen que hacer es tratar de subsistir y consumir tan solo esas gotas de agua que obviamente se dan. Y lo que evidencia al final es cuántos hombres, mujeres y niños dejaremos a la orilla del camino mañana, si no reflexionamos, si no cambiamos y si no generamos una transformación. Entonces, lo que busco, digamos, con este tema es eso, es ampliar esa reflexión, y a partir de allí poder tener los elementos y las herramientas necesarias ¿para qué? Para generar una transformación, o por lo menos una reflexión en lo que es la vida que ustedes hoy tienen sobre este planeta. ¿Cuál es la actividad? Entonces vamos a ver el documental Home, este documental que nosotros podemos verlo aquí con esta entrada, evidencia claramente, aquí está el documental que nos muestra lo que decía, una imagen muy clara de lo que es todo, desde el comienzo de nuestro planeta. Adelantarlo un poquito para que lo puedan empezar a ver cómo empieza a formarse todo, y a partir de allí cómo se encuentra, digamos, todos esos elementos dados. De nuestros orígenes. ¿Sí? Vamos aquí, volvamos, perdón, esa no es. Entonces vemos aquí Home, el documental, hacemos una reflexión, ya trajimos algunos puntos que vamos a reflexionar, generamos una grabación y subimos una transcripción del audio. Importante que tengan en cuenta ustedes que estas transcripciones o estos textos que son ensayos, porque ustedes los están haciendo libremente y naturalmente, van a ser parte de la evaluación. Cada actividad tiene una evaluación, pero además al final vamos a recopilarla y vamos a sacar un texto que es, digamos, la recopilación de todos esos 8 ensayos. Entonces, cada tema de estos va a ser como una especie de capítulo. Ya vimos la huella humana, entonces ese va a ser un capítulo. Si nosotros le colocamos una introducción y una conclusión, nos da una visión clara de qué es eso. Ahorita vamos a hacer esta que es Home, y así sucesivamente con cada uno de los temas, de los primeros 8 temas, vamos a empezar a tener unos ensayos que van a ayudar a contribuir a que nosotros tengamos una visión clara de qué es la vida y la importancia de la vida sobre nuestro planeta. ¿Alguna pregunta con respecto al tema? No, profe, creo que todo ha quedado muy claro. No, profe, un ensayo, ¿cierto? Sí, el ensayo, hacemos una reflexión, la grabamos y con base en eso la transcribimos para ir aplicando esta herramienta que nos sirve mucho,
y lo vamos a subir antes del próximo miércoles 8 a las 23:59 para revisar. Digamos, y poder ir sacando notas. Yo el día de mañana empiezo a calificar los trabajos que hoy presentaron. Son las 7:10. El documental es un poquito largo. El documental tarda, vamos a verlo aquí, creo que es 1 hora y media. Entonces vale la pena de que tengan el tiempo suficiente para que puedan hacer la reflexión y puedan subir esta misma noche, digamos, el ensayo si así lo quieren. Entonces, Profe, preguntas. Perdón. Estefanía, Se me entrecortó, se entrega el 8, dijo. Sí, o sea, hay plazo hasta el 8 a las 20, o sea, hasta el próximo miércoles. Siempre vamos a tener ese plazo. Los miércoles hasta las 23:59. El jueves es el día de clase, entonces no recibo porque yo lo que hago es tratar de revisar las actividades. Estefanía, ¿ibas a preguntar algo? sí, profe. Es que, por ejemplo, con lo del pasado audio me queda a mí una duda y es que si hay algún tiempo estipulado para que eso dure, o por ejemplo en el ensayo tiene que ser al menos de, no sé, tantos párrafos o tantas palabras No. o una hoja o etcétera. No, yo los dejo libres. Obviamente, esto también demuestra el compromiso. Porque, por ejemplo, si alguien me escribe 3 renglones como un ensayo, pues obviamente evidencia claramente que no le interesó el documental, y eso también hace parte de lo que es, digamos, la calificación. Un poco lo que uno busca es el compromiso. Cada uno, no digo, es de 1, de 2, de 5, de 18, de 20 páginas, no, cada uno lo dejo a su libre albedrío para que ustedes tomen la decisión de qué reflexión le dio cada uno de estos documentos documentales, y a partir de allí, pues obviamente que se haga su ensayo. Lo ideal es que ustedes puedan, digamos, hacerse una reflexión y unos aportes interesantes al tema que les permita desarrollarse como personas y como profesionales. ¿Te queda claro, Estefanía? Sí, profe, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? No, profe, yo tenía la misma duda. Muchísimas gracias. Bueno, entonces que Dios les dé la posibilidad de este documental, disfrútenselo, y estoy completamente seguro que les va a gustar para los que no lo hayan visto, y ojalá pues puedan tener una buena reflexión al respecto. Nos vemos dentro de 8 días, muchachos. Gracias, profe. Feliz Bueno, Navidad. profe, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe, gracias. Chao. Profe, ¿usted me permite un momento, por favor? Con el mayor gusto. Espérate, tengo la grabación.